La primera va a estar a cargo del doctor Alejandro Menchaca, que se titula Cómo preñar las vacas de manera eficiente. Voy a pasar a comentarles un breve currículum de Alejandro. Alejo es director de la plataforma de investigación y salud animal en INIA, es doctor en medicina veterinaria, maestría y doctorado. Es además consultor para la industria farmacéutica veterinaria para compañías de América y Europa. Es reconocido en el ámbito de la biotecnología aplicada a la reproducción y salud animal. Ha desarrollado muchos de los protocolos de inseminación a tiempo fijo que utilizan los veterinarios en los países de América Latina, tanto para ganado de carne como en leche, en ambos tratamientos, con y sin estradiol. Así que bienvenido, Alejo, te dejamos el podio a ti. Muy bien, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la jornada. Estamos muy contentos de vuelta, decirles que estamos contentos de tenerlos acá y bueno, los motivamos a que intervengan, que hagan preguntas, comentarios, que participen. De eso se trata un poco la jornada, no es simplemente de disertantes y de público del otro lado. Les quiero hablar un poquito, antes de pasar a la temática, al tópico, digamos, de la tarde de esta charla que era, o que es, programas de inseminación a tiempo fijo en ganado de leche, contarles brevemente un poco en qué estamos con la plataforma de salud animal. Yo les decía hoy temprano que es una gran oportunidad el tener en una institución como INIA, tener la plataforma de salud animal es un capital que tenemos que aprovecharlo al máximo. Yo de alguna forma asumí un poco el compromiso de coordinar la plataforma hace más de 2 años, cuando Franklin se fue, y bueno, porque veía en la plataforma de salud animal una oportunidad para todos los que estamos de alguna forma u otra vinculados a la veterinaria, a la salud animal, en fin, a todo lo que sabemos que es bien necesario para la ganadería en Uruguay. Entonces, el hecho de tener esta oportunidad para toda la profesión me parecía que era ineludible el compromiso que de alguna forma se me solicitó en algún momento. Entonces, bueno, me parece que vale la pena ponerle todo el esfuerzo. Y en ese sentido, entonces, les quiero contar en qué estamos, porque hace 2 o 3 años, yo siempre digo que la plataforma está en una etapa casi que de niñez, nació hace poco y todavía tiene que crecer bastante. Si hacemos una prospección a 10 o 20 años, en lo que nos gustaría que realmente tuviéramos disponible en Uruguay a partir de la plataforma, bueno, estamos en una etapa inicial. Ha dado un esfuerzo enorme hacerla nacer y generarla, y está dando también bastante trabajo hacerla crecer. Pero bueno, con el apoyo de todos, primero acá en la interna de la institución, como les decía al principio, yo estoy muy conforme con el apoyo que tenemos a nivel regional y a nivel nacional, desde INIA, pero también es necesario contribuir entre todos. El ámbito veterinario también hay un ida y vuelta, porque lo que hacemos acá, el producto que se genera acá, es para que los veterinarios, para que ustedes y nosotros, yo incluido, tengamos herramientas para llevar a los productores. Y de paso para mejorar también nuestro ejercicio de la profesión. Así que es una construcción colectiva, donde ustedes, los veterinarios, también tenemos que de alguna forma contribuir para que esto crezca. Y sin duda, como el Centro Médico Veterinario de Colonia, que estamos haciendo esta jornada juntos, y algún otro centro de otro lado, en Tacuarembó, que también tenemos una sede allá. Bueno, en fin, una serie de esfuerzos colectivos que creo que está bueno que los asumamos, y yo estoy muy conforme con ellos. Estamos en Colonia y en Tacuarembó. Desde ahí nos movemos por todo el país. También los invito a que, si el día de mañana tienen la necesidad de algunos casos o algún brote de alguna enfermedad que necesiten apoyo, estamos disponibles de un lado o del otro, pero seguro que vamos a llegar a donde están ustedes. Básicamente la plataforma comenzó con un fuerte esfuerzo en lo que es el diagnóstico de enfermedades, que es por donde se debe empezar. Todos tenemos formación, más o menos la misma formación, y sabemos que sin el diagnóstico todo el resto no tiene sentido. Así que creo que bien atinado
cuando se inició el esfuerzo de la plataforma, el diagnóstico ha sido uno de los pilares y va a seguir siéndolo sin duda. Pero también es verdad que hay otras cuestiones también que hacen a la solución de los problemas de salud animal, que también desde la plataforma se están llevando adelante, que tienen que ver con el manejo sanitario, con la evaluación de diferentes terapias, con el uso de vacunas o el desarrollo de vacunas, con nuevas biotecnologías. Ahí también interviene el sector farmacéutico, que es clave en todo este desarrollo, y por eso también estamos tirando puentes con el ámbito farmacéutico para poder trabajar en conjunto, que es un actor fundamental. Y siempre enmarcado en el concepto que todos conocemos y que es tan viejo en la veterinaria como la propia veterinaria lo es. Nacimos juntos, digamos, con el concepto de una salud, así que enfocados en eso es en lo que nuestra plataforma trabaja. Y básicamente esta plataforma la hemos ido conformando entre todos los integrantes de la plataforma, más o menos como dice ahí, con una disciplina, con diferentes disciplinas trabajando juntas, digamos, la patología, microbiología y biología molecular. Estas son disciplinas que tenemos en la plataforma y que tienen sus laboratorios y sus investigadores. Epidemiología, que es bastante reciente. En amarillo están los cargos que se fueron generando en los últimos 2 años y pico. Entonces se ha ido consolidando cada uno de estos laboratorios, algunos nuevos han aparecido como epidemiología y virología, parasitología, que tiene función o actividad acá y en el norte, sobre todo con todo el tema de garrapata que todos conocemos, la parte de reproducción, que es de lo que vamos a hablar hoy particularmente, y toda la parte de biotecnología que venimos trabajando con edición génica y con el desarrollo de vacunas, articulando con otras capacidades que hay en Uruguay, porque obviamente en la plataforma no tenemos cómo hacer vacunas, y tampoco se nos pasa por la mente ponernos a hacer eso. Pero bueno, en definitiva, eso es un poco la estructura central, y de esa estructura es que los temas van atravesándolos o todas de alguna forma participan. Si hablamos, por ejemplo, de, qué sé yo, bueno, de abortos, que vamos a hablar hoy, no es un tema de reproducción, es un tema que de alguna forma todos participamos en esa problemática, desde la patología, la epidemiología, obviamente la virología o la microbiología, a veces la parasitología, en fin, y terminamos después pensando en soluciones biotecnológicas para esos problemas que diagnosticamos de alguna forma. Entonces, eso es un poco cómo estamos tratando de funcionar en la plataforma y un poco el perfil que le estamos dando. Con respecto, bueno, a los grandes temas en los que se trabaja o en los que se ha venido contribuyendo, vamos a hablar hoy de abortos en particular. Pero bueno, ustedes saben, seguramente conocen muchos de los trabajos que se han ido generando, y en otras oportunidades vamos a poder hablar de estos temas, de cada uno de ellos, hoy enfocados en reproducción, pero la actividad es bastante amplia, vinculando de alguna forma estas diferentes disciplinas. Con el tema parasitología, por ejemplo, estamos trabajando, bueno, principalmente en garrapata, y hemos conformado un laboratorio de vectores o enfermedades transmitidas por vectores en el norte principalmente, algo acá en Colonia, pero sobre todo en Tacuarembó, donde los vectores son más frecuentes, digamos. Después con respecto a ver si esto pasa. A ver, dale un clic ahí, a ver si pasa, Sebastián. Ahí se fue del todo. ¿Estás tratando de arreglarlo, Sebastián, me imagino? ¿Sí? Ahí, garrapata. Con biotecnologías más modernas estamos trabajando con la mosca de la bichera, que es un esfuerzo importante que estamos haciendo. Ustedes saben la problemática de la mosca de la bichera y bueno, todos los planes o todo el esfuerzo que se está tratando de hacer. Nosotros estamos desarrollando una nueva tecnología o aplicando una nueva tecnología que es CRISPR o edición génica, para lograr entonces que como se ve ahí arriba, se toman los huevos de la mosca de la bichera, la típica queresa, se inyectan con CRISPR
que es una tecnología que permite editar el genoma de tal forma que las hembras mueren, las larvas hembras se mueren y las larvas machos sobreviven, y esos machos, una vez que se reproducen de vuelta con una hembra silvestre, logran lo mismo, que de vuelta las larvas hembras mueran y los machos hijos sobrevivan y transmitan esa característica porque está en el genoma, y de esa forma a lo largo de las generaciones no quedan hembras en la población y por lo tanto la especie desaparece. Es una tecnología absolutamente disruptiva y completamente distinta a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Podríamos suprimir, extinguir especies, y eso conlleva también a discusiones de todo tipo, pero bueno, cuando tenemos una plaga como esta, podría ser una herramienta muy útil y la estamos desarrollando acá, a unos pocos metros de donde estamos ahora reunidos. Así que bueno, con el tema de reproducción, que es en donde nos vamos a centrar, trabajamos en temáticas que tienen que ver con mejorar la preñez, con abortos, como decíamos, con el ambiente uterino, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el tema del ambiente del útero, con pérdidas de gestación tempranas y con tecnologías de embriones que también estamos empezando a trabajar con un laboratorio in vitro. Ahí está Gustavo Gastal, que es el que lleva adelante, es el investigador principal en reproducción y es el que de alguna forma lleva adelante el equipo de gente que está trabajando en esta temática. Ustedes saben que es el tema de la reproducción, el tema que yo he venido desarrollando a lo largo de mi carrera, pero bueno, acá trato de simplemente acompañar a Gustavo, que es el protagonista y el líder de la temática. Así que hoy, de cualquier manera, tengo que volver a hablar un poco del tema, porque nos repartimos con Gustavo para que él se enfoque un poco más en el tema abortos, que es la charla que sigue después. Así que voy a tratar de ser breve. Hoy Mauro terminaba su charla diciendo que tenemos que pasar a mejorar la eficiencia, y la eficiencia medida en el uso de los recursos, sobre todo el recurso tiempo. Tenemos que preñar las vacas en un tiempo determinado. Y eso tiene un impacto enorme en la productividad y sin duda en impacto económico también. Así que todas las charlas en la mañana han venido bastante bien para entender la situación crítica que tenemos con la reproducción en lechería. Entonces tenemos que buscar herramientas más allá del diagnóstico, que como dije hace un rato, el diagnóstico es clave, pero tenemos que buscar acciones y herramientas que nos permitan salir de este diagnóstico y empezar a mejorar la situación. Entonces, eso es lo que queremos hacer con la plataforma también, generar herramientas que nos permitan cambiar ese diagnóstico. Así que ustedes saben que la lechería es muy difícil dar recetas, en todo el mundo hay ambientes muy distintos y sistemas de producción muy diferentes, aún dentro del mismo país. Es muy difícil entonces dar recetas, pero hay algo que es común en todos lados. Yo siempre digo que yo he tenido la suerte, la fortuna de conocer sistemas lecheros en diferentes países, y sea acá o en la China, hay un problema que siempre está presente, y es la eficiencia reproductiva, que sigue siendo un punto crítico en cualquier tambo de cualquier parte del mundo. Siempre podemos mejorar eso. Hoy lo decía un poco Mauro también en la mañana, siempre hay cómo mejorar la reproducción. ¿Y cuál es la tendencia en todo el mundo? Lamentablemente, que las vacas cada vez manifiestan menos celo, que cada vez la tasa de concepción, es decir, las vacas preñadas sobre las vacas que inseminamos, cada vez es menor. El anestro, en las condiciones pastoriles como nosotros, es un problema, porque muchas veces las vacas no tienen el nivel de alimentación que es necesario, y aparece el anestro, que también tenemos que tenerlo en cuenta. Las pérdidas de gestación, que es un problema cada vez más grande, cada vez mejor diagnosticado. Probablemente en el pasado no lo diagnosticábamos como una pérdida de gestación, sino como vacas que no quedaban preñadas porque eran pérdidas tempranas de gestación, y pensábamos que no estaban preñadas las vacas, y en realidad son preñeces que se pierden temprano. Bueno, hoy tenemos un mejor diagnóstico, pero también seguro que tenemos mayores pérdidas que las que teníamos hace 30 años, o las que tenían los colegas que trabajaban hace 30 o 40 años. Ahora, las fallas en la gestación en vacas de leche ocurren a diferentes niveles y en diferentes momentos. Las principales, les quiero contar algo. Cuando nosotros inseminamos 100 vacas que están en celo, la tasa de fertilización es más del 90%. Normalmente, si la vaca está más o menos bien y si hacemos una técnica de inseminación apropiada. Sin embargo, la tasa de preñez a los 30 días no pasa el 40 o 50% como mucho. O sea que más de la mitad de las preñeces se pierden en el primer mes de gestación.
que pasan desapercibidas porque asumimos que la vaca no había quedado preñada. Sí había ocurrido la fertilización, pero había habido una falla en ese primer mes. Y por lo tanto hay que profundizar un poco ahí. Acá son diferentes causas de falla de fertilización o de gestación. Al principio, obviamente, el estrés calórico es un problema importante, pero también hay problemas endocrinos en la vaca y también problemas de inflamación uterina, ya sea por causas infecciosas o no, pero en general todo esto está asociado a fallas de fertilización. Después que el embrión es fertilizado, se produce el embrión, en las primeras semanas ocurre también grandes pérdidas debido a diferentes causas no infecciosas y después, en la medida que avanza la gestación, las pérdidas son menores. Mellizos unilaterales también es una causa importante de pérdida, casi la mitad de los mellizos unilaterales, es decir, del mismo cuerno uterino, la vaca termina abortando, no llega a término. Así que hay varios temas ahí que están interviniendo y obviamente las pérdidas por causas infecciosas, que no voy a hablar en absoluto porque tenemos especialistas que van a tratar el tema más tarde, como Caroline y Federico y bueno, el propio Gustavo. Así que tenemos mucho para hablar de estos temas y que está bueno que lo conversemos después. ¿Cuál es el problema de las vacas? Esta tendencia que yo mostraba, que la flecha iba hacia abajo en todos estos factores, menor manifestación de celo, menor tasa de concepción, bueno, tiene mucho que ver con la selección que hemos hecho de las vacas para mejorar la producción de leche, que está absolutamente correlacionado con el consumo. La única forma que tiene la vaca de producir más leche es que consuman más comida. Y eso es lo que se ha logrado hacer con la selección genética. Entonces, lo que pasa con las vacas de producción con más de 30 litros es que tenemos un alto consumo para que haya una alta producción y por lo tanto el metabolismo de la vaca aumenta muchísimo. Pasa más veces por la ubre, la sangre, con sus nutrientes, pero también pasa más veces por el hígado. Y en el hígado es donde se metabolizan las hormonas esteroideas. Entonces, estas vacas seguro que van a tener menos niveles de hormonas esteroideas, en este caso progesterona y estradiol. Así que esa es la principal causa, es un problema, en definitiva, es un problema metabólico de la vaca que genera una disfunción endocrina o un desbalance endocrino que genera un problema ovárico o reproductivo en la vaca y por eso no se preña y tiene todos esos problemas de menor manifestación de celo, en fin. Esto es simplemente para que de forma gráfica mirar el flujo sanguíneo basal en hígado de vacas no lactando y vacas lactando. Una vaca que está lactando con más de 30 litros pasan por hora 1.500 litros de sangre por el hígado. Es casi un pozo semisurgente. Es impresionante la cantidad de sangre, ¿verdad? Pero claro, al pasar el doble de sangre por el hígado, los niveles de estradiol, la hormona del celo, y progesterona, la hormona de la preñez, bajan a la mitad. Y esto es lo que termina generando toda esa dificultad que decíamos hoy. Entonces, sin duda, tenemos un problema de salud de la vaca que de alguna forma se expresa en una falla en la reproducción. Entonces, tenemos problemas con la progesterona previo al celo, en la fase luteal, que es muy baja, y esos bajos niveles de progesterona generan una mala calidad del ovocito que termina ovulando y eso es una buena causa de fallas en la gestación. El celo, durante el celo los niveles de estrógenos también son muy bajos, más bajos de lo necesario, y los niveles de estrógenos son los que determinan la funcionalidad uterina después de la ovulación. Entonces, si no logramos buenos niveles de estrógeno acá, esa vaca es muy probable que no quede preñada, aunque ovule y la inseminemos y fertilice el ovocito. Y también tenemos después bajos niveles de progesterona en la preñez temprana, lo que genera de vuelta un ambiente uterino inadecuado y fallas en la gestación. Todo esto, de alguna forma, son algunos de los factores, probablemente hayan más, pero son algunos de los principales factores que explican en buena medida todos estos problemas. Entonces, ¿cómo evitar la detección de celo? Si el celo o la manifestación de celo es una de las limitantes. Si nosotros buscamos y nos esforzamos en mejorar la detección de celo, que es lo que se ha hecho en 50 años, es poco lo que hemos podido lograr. O sea que a mí si me dan a elegir, yo preferiría evitar la detección de celo y no tener que depender de la manifestación de celo, que es un problema ya de la biología de la vaca prácticamente. No solo del que detecta y no ve la vaca porque está usando el celular y mandando mensajes, sino porque
Definitivamente la vaca es poco celo el que manifiesta. El tema de la ciclicidad en el rodeo, en sistemas pastoriles, sería bueno tener herramientas que puedan inducir la ciclicidad y que las vacas empiecen a ciclar. Además de darle de comer, obviamente, la comida es clave y ya sabemos que la condición corporal, el manejo nutricional, el manejo sanitario tienen que estar bien resueltos, pero aún cuando los tenemos bien resueltos, no siempre tenemos el éxito que esperamos. Entonces, mediante tratamiento farmacológico, de alguna forma, nosotros como veterinarios, que somos los que manejamos la fisiología, la patología y esta problemática, tenemos herramientas farmacéuticas que nos permiten de alguna forma revertir esta situación o por lo menos tratar de convivir con ella de la mejor forma posible. Podemos evitar la detección de celo, nos sacamos un problema de encima, el tema del celo. Podemos inducir la ovulación en animales que no estén ciclando y también haciendo esto podemos por lo menos detectar de manera precoz las pérdidas embrionarias porque los animales quedan muy bien sincronizados y es fácil después hacer una ecografía y tener de muchas vacas a los 30 o 30 y pocos días ya tener el resultado rápido, digamos, de las que no quedaron preñadas o perdieron temprano. Entonces, para eso no quiero extenderme demasiado en explicar lo que es esta tecnología porque todos la conocen. Habíamos desarrollado protocolos de IATF en base a estradiol, a sales de estradiol que eran muy eficaces y funcionaban muy bien. Básicamente estos protocolos consistían en el uso de progesterona en dispositivos intravaginales y benzoato de estradiol que lograba sincronizar la emergencia de la onda folicular y toda la dinámica folicular que es otro capítulo aparte, que tampoco vamos a hablar de esto. Pero todos los avances que han habido en los últimos 20 años sobre la dinámica folicular de las vacas nos ha permitido que con estos fármacos podemos controlar esa dinámica folicular y hacer que todas las vacas ovulen juntas, se las podamos inseminar en un solo momento sin detectar celo y preñar lo mismo que detectando celo prácticamente. Entonces, esa herramienta estaba basada en estos fármacos, en particular el estradiol, benzoato de estradiol y el cipionato de estradiol arterial al dispositivo. Esto para sincronizar la emergencia de la onda y esto para sincronizar la ovulación de esta nueva onda que había emergido, asociado a otros fármacos que veníamos usando. Esto funcionaba bárbaro y no tendría casi sentido esta charla si no se hubiera prohibido el estradiol hace un par de años en Uruguay y eso hizo que los que trabajamos con estos temas tengamos que repensar los protocolos y por eso mismo, bueno, esto simplemente para mostrar que resolvemos el tema endocrino con estos tratamientos, pero sin estradiol la pregunta es cómo podemos hacer para avanzar sin el uso de estas sales. Hoy en día, por suerte, tenemos protocolos que les voy a mostrar algunos, pero hace 2 o 3 años, cuando se prohibió el uso, la verdad que fue un problema, porque nadie sabía cómo íbamos a resolver el tema y mucha gente tenía sus clientes que estaban esperando a ver qué iban a hacer. Así que, hablando con algunos de ustedes antes de dar esta charla, en estos días me decían que no dejara de poner el foco en los protocolos que hay que recomendar ahora sin el uso de estradiol para cumplir con la normativa y evitar todos los cuestionamientos que vienen de la Unión Europea con el uso de sales de estradiol, que tampoco generan ningún problema de inocuidad. Ese es otro capítulo que lo podemos discutir si quieren. No hay un problema de inocuidad, sino de barreras arancelaриas al mercado internacional de la carne y de la leche que nos obligan nos ponen cada vez más barreras. Bueno, de cualquier manera, el protocolo clásico en los países donde el estradiol nunca estuvo disponible es el OV-Zinc. El OV-Zinc es un protocolo hormonal que consiste en prostaglandina y GnRH nada más, y con esos 2 fármacos se logró poder inseminar todas las vacas juntas sin la detección de celo. Pero la verdad es que es un protocolo que en las condiciones nuestras no funciona bien, ya tiene más de 30 años este tratamiento y nunca fue muy eficaz en nuestras condiciones. Hay muchas vacas que no ovulan a la primer GnRH y por lo tanto la tasa de preñez de esas vacas es muy baja y la tasa de preñez final de todo el rodeo no es mucho más del 20 o el 30% con este tratamiento. Entonces, para mejorar este protocolo sin estradiol, es que hay algunas alternativas. Básicamente hay 4 alternativas. Una es poner un dispositivo con progesterona entre la GnRH y la prostaglandina, ahora les cuento un poco en lo que consiste, o presincronizar con prostaglandina, dar 2 dosis de prostaglandina separadas por 14 días, ir presincronizando las vacas,
o presincronizar con un doble OpSync, hacer 2 veces ese OpSync, o usar otra estrategia con GNRH cada 6 días, que ahora les cuento rápidamente de qué se trata cada uno, porque lo que hicimos fue comparar todo esto en nuestras condiciones, a ver cuál era el protocolo que mejor funcionaba y que hubiera un solo mensaje. El primero, entonces, que les quiero mostrar es el protocolo de pre-sync cada 14 días y al final utilizar el tratamiento. El tratamiento que estamos aplicando es con progesterona, es GNRH, a los 7 días prostaglandina, así es el OpSync, GNRH, 7 días prostaglandina, 2 días más tarde una GNRH y después se inseminan todas las vacas juntas. Ahora, este protocolo con progesterona, como ya dije, mejoraba la preñez. La pregunta es si le agregamos la presincronización con prostaglandina o no. Entonces, una alternativa es esa, bastante larga, lleva 38 días todo esto, pero hay muchos tambos que lo hacen así. Es una estrategia que se usa mucho, incluso en Uruguay. La otra estrategia es un doble OpSync, es decir, dos OpSync, o uno primero con GNRH, esto no alumbra mucho, pero bueno, GNRH, 7 días más tarde prostaglandina, 3 días después o 2 días después GNRH, se dejan pasar 7 días, no se inseminan las vacas porque eso es para reiniciar la función ovárica y después se arranca con GNRH y con el dispositivo con progesterona, todo el resto del protocolo igual. 27 días lleva a hacer un doble OpSync y lleva trabajo y costo adicional. Y otra estrategia que es dar una dosis de prostaglandina, 3 días más tarde dar GNRH, dejar pasar 6-7 días y arrancar con el protocolo, se llama protocolo G6G o G7G, es muy usado en Estados Unidos. Así que si ustedes van a buscar los protocolos que usan en Estados Unidos, van a estar acá, en estos temas, que son los primeros que nosotros nos quisiéramos copiar, porque si en Estados Unidos no hay estradiol, decimos usemos los mismos protocolos que se usan en Estados Unidos. Pero la verdad es que son complicados. El tema es que en Estados Unidos no tienen otra opción y usan alguno de estos. Y la otra opción es hacer algo bien simple, en las condiciones nuestras, con nuestras vacas, que simplemente sea este tratamiento sin toda esta complicación previa e ir directamente, ver las vacas que no están ciclando o todas las vacas liberadas al servicio, eso como cada veterinario quiera hacerlo, pero a ponerles a todas el mismo protocolo corto de nada más que 7 días y con eso resolver el tema. Así que hicimos un trabajo sobre más de 6.000 vacas en diferentes tambos. Este trabajo lo hicimos en conjunto con Rosalía Morales, Anabela Lanza y Virginia Salveraglio. Básicamente ellas fueron las que hicieron el trabajo con su equipo de veterinarios en su momento. Y nosotros de alguna forma, bueno, le pusimos un poco de cabeza al tema y las apoyamos para poder juntar más de 6.000 vacas, un promedio de 23 litros por día, es decir, la típica vaca que hoy mostraban que tenemos en Uruguay, todas con 50-60 días en leche y con 3 de condición corporal en promedio de 1 a 5. Hicimos varios trabajos que no los voy a detallar en profundidad porque si no se nos va el tiempo, pero bueno, queríamos ver si realmente podíamos evitar la presincronización esa que les contaba, si podemos mejorar la respuesta a la primer GNRH, que era uno de los problemas, si podemos mejorar la respuesta a la prostaglandina, en fin, a los diferentes componentes de ese protocolo y si podemos mejorar también en qué momento inseminar las vacas para preñar más. Así que sobre algunos de estos trabajos que hicimos, uno sobre 1.000 vacas, con esas condiciones de 22 litros, ahí dice todo cómo estaban los animales, había un 88% con cuerpo lúteo, o sea que había un 12% en anestro. Lo que encontramos fue probando entonces el tratamiento de 38 días con todo el pre-sync. Cada lote de vaca que se inseminaba cada día había pasado, el 25% de cada lote de inseminación había pasado por uno de estos tratamientos, o por el largo, o por el doble OpSync, o por este corto, o por este super corto, que era el que más nos gustaba. Pero bueno, había que ver qué diferencia había en la preñez, si es que había alguna diferencia. Así que si teníamos 100 vacas para inseminar, 25 con cada grupo. Imagínense que esas 25 tuvieron que ser presincronizadas 38 días antes con uno de estos y así. O sea que fue un trabajo bastante pesado, o sea que la información es muy valiosa porque un trabajo así no hay hecho a nivel mundial y menos en las condiciones de Uruguay. Así que lo que encontramos en este trabajo fue que la tasa de preñez, afortunadamente para nosotros, fue la misma
en todos los grupos. No hubo diferencias significativas, tampoco hubo diferencia en la tasa de pérdida de gestación, repitiendo después la ecografía a los 30 y pocos días o a los 60 días, pero esto para nosotros es muy importante. Y fíjense que la tasa de preñez es por encima del 50%, vacas preñadas sobre vacas sincronizadas. O sea que si nosotros hablamos que en Uruguay tenemos un 50% de parición o de tasa de parto, como hoy contábamos en la mañana, contaba Mauro, o 66 si quieren, en total, acá se está logrando más de un 50% de preñez en un solo día, sin la necesidad de detectar celo. O sea que es una herramienta que yo creo que tendría que ser más usada todavía de lo que se usa actualmente. O sea que tenemos este protocolo. La pregunta es, ¿se puede mejorar aún más este tratamiento que es el que estamos usando y que recomendamos y que muchos de los tambos es el que aplican? No me voy a detener demasiado. Estamos entonces con un tratamiento sin estradiol y sin presincronización. Bastante simple y cumpliendo con toda la normativa que nos exigen. ¿Podemos mejorar la respuesta a la primer GnRH? Ustedes se acuerdan que yo les dije hace un rato que la respuesta a la GnRH es muy baja. Con el estradiol en ese sentido es mejor que la GnRH, pero probamos entonces dar el doble de dosis de GnRH, muy simple, pero en más de 2.000 animales, y lo que encontramos, para hacerla corta, es que no hubo diferencia dando la dosis habitual de GnRH o dando la doble dosis. Esta doble dosis se ha promovido bastante en Estados Unidos. En nuestras condiciones, en nuestras vacas, no hay necesidad de aumentar el costo del tratamiento con una doble dosis, porque la tasa de preñez es exactamente la misma, en más de 2.000 animales. Otra forma de mejorar la preñez es con el uso, 2.000 y pico de vacas acá, con el uso de la prostaglandina. Lo que hicimos fue, la prostaglandina que se da al retiro del dispositivo, teníamos sospecha de que la eficacia de esa prostaglandina, cuando damos GnRH al inicio del tratamiento, ustedes saben que la GnRH induce la ovulación del folículo más grande. Ese folículo que ovula produce un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, 7 días más tarde de haber colocado el dispositivo, tiene 5 días más o menos el cuerpo lúteo que se formó. Y con 5 días no siempre es sensible a la prostaglandina que estamos dando al retiro. Por lo tanto, porque ustedes saben que el cuerpo lúteo temprano no responde a la prostaglandina 100%. Así que por ese motivo se evaluó agregar una prostaglandina en el protocolo, ¿no? Un poco más complicado, pero a ver si eso mejora la preñez. Y fíjense que dando una prostaglandina el día antes de retirar el dispositivo, una siguiente dosis, digamos, antes de retirarlo, y la siguiente dosis al retiro, 2 dosis, se mejora la preñez un 10%. Más de 2.000 animales evaluados, del 39% de preñez se pasó al 49% en este caso, de vuelta cerca del 50% de preñez. Así que bueno, se recomienda entonces la doble dosis de prostaglandina, lo que coincide con trabajo de otros colegas investigadores que han venido haciendo en otro lado, en Argentina y también en Estados Unidos. Y por último, ya para terminar, con el tema del momento de inseminación. ¿Cuándo inseminamos las vacas después de este protocolo? Entonces evaluamos algunas alternativas. Este es el tratamiento entonces con GnRH al inicio, una dosis simple de 10 microgramos de buserelina o el equivalente, una prostaglandina un día antes de retirar el dispositivo y otra prostaglandina al retiro, siempre con PMSG o SG que estimula el desarrollo folicular, como ya lo hemos demostrado en varios trabajos. 400 unidades de PMSG que pueden ser acá o pueden ser al retiro del dispositivo, es igual. Y el momento de inseminación entonces, que sea a las 32 horas, a las 32 horas le dábamos GnRH y las inseminábamos 16 horas más tarde, es decir, a las 48 horas la IATF de retirar el dispositivo. Ese era un grupo experimental, no eran muchas vacas estas, 150 y pico, pero bueno, fue el trabajo que se pudo hacer. Otro grupo donde la GnRH se daba al momento de la IATF, lo cual es un poco más simple, todo junto a las 48 horas, de vuelta la inseminación a las 48, o la inseminación a las 48 de las que estaban en celo únicamente. Para eso tenemos que usar parche, o sea que le ponemos un parche al retiro del dispositivo y a las 48 horas las que están con el parche gastado se inseminan
a las 48 horas en la mañana seguramente, y a las que no están en celo se le da GnRH y se inseminan en la tarde en el siguiente ordeño a las 60 horas más o menos de haber retirado el dispositivo. ¿Cuál fue la tasa de preñez con eso? Fíjense que acá se muestra la tasa de preñez total, 45, 53. Esta fue extremadamente alta. Yo no esperaría tasa de preñez tan alta en la IATF, pero la verdad que fue el resultado que hubo. Están por ahí Rosalía y Anabela, que son las responsables de estos números, así que ustedes lo tendrán que explicar. Pero lo cierto es que se preñó muy bien y bueno, en definitiva, en las mismas condiciones, las vacas en los 3 grupos, hay una diferencia significativa muy clara a favor de este tratamiento donde se le pone parche entonces al retirar el dispositivo y las que están en celo, bueno, vamos acá que se ve mejor. Para terminar, todo el protocolo, como ya lo dije, con prostaglandina 24 horas antes de retirar el dispositivo por 7 o 8 días, SG 400 unidades al retirar el dispositivo, con otra dosis de prostaglandina, se le pone el parche o la pintura, a las 48 horas lo que está en celo se insemina y lo que no está en celo se le da GnRH y se insemina 12 horas más tarde. Así que esto era un poco para ir redondeando. Como les decía, este modelo que estamos mostrando con el tema de la IATF es un modelo interesante para decir, bueno, uno encuentra un problema, hoy estuvimos hablando de cuáles son los problemas de reproducción, yo se los resumí un poco al empezar la charla, hacemos ese diagnóstico, tratemos de desarrollar estrategias o herramientas que nos permitan ir resolviendo estos problemas, apliquemos la herramienta farmacéutica que la tenemos disponible por suerte y tratemos de buscar soluciones con nuestras posibilidades. ¿Que esto sea lo mágico y lo único que va a resolver todo? Seguro que no, porque el problema no es por una sola causa. Pero bueno, me parece que es un poco el modelo que deberíamos ir siguiendo para empezar a desarrollar herramientas validadas o desarrolladas acá en Uruguay para las condiciones nuestras, para nuestro sistema productivo, para nuestras vacas. Entonces, concluyendo, los protocolos sin estradiol permiten resultados aceptables en las condiciones nuestras, no es necesario andar presincronizando y toda esa complicación, la doble dosis de GnRH al inicio no es necesaria, una única dosis como siempre se dio, sí es necesaria o mejora la preñez dar 2 dosis de prostaglandina al retirar el dispositivo, separada, no junta. Después explicamos por qué, si alguno quiere saberlo. El momento de administrar la SG no afecta a la preñez, bueno, es un detalle menor. Y se puede mejorar con la preñez con esa división de la IATF. Y conclusiones más globales, que todas las sabemos, pero no está mal recordarlo, porque de vuelta, esto no es lo mágico que resuelve el problema. Precisamos un buen control completo de la reproducción y no simplemente ir y hacer una IATF, obviamente, por eso ni lo menciono casi. El principal problema es que las vacas no se ven en celo, se preñan poco y muchas de las que se preñan pierden la gestación. El manejo sistemático con programas de alta fertilidad mejora mucho de estos problemas. Ahora Gustavo va a hablar un poquito más de esto. Y bueno, obviamente lo que todos han dicho, precisamos un buen equipo de gente y sobre todo profesionales especialistas en las temáticas, en reproducción en particular. Yo los motivo a que hay muchos de ustedes que son especialistas en reproducción, pero bueno, los que aún no lo sean, traten de formarse en eso que, como en cada cosa que hacemos, ser buenos en lo que estamos haciendo. Así que ese era un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alejo. Y bueno, como siempre, ahora tenemos unos 10 minutitos para algunas preguntas que María Clara seguramente fue recibiendo. Y lo mismo, está Anderson en sala con un micrófono, si hubiera alguna pregunta puntual o alguna repregunta o comentario adicional, con mucho gusto lo vamos recibiendo. Y ahí llegaron, Alejo, ya tenemos unas 5 preguntas y te voy pasando la primera que dice, ¿qué experiencia hay con la progesterona inyectable? ¿Ventajas o desventajas del uso de uno u otro? Bien, claro, al haber dicho que la progesterona es una de las limitantes, los bajos niveles de progesterona que tienen las vacas que producen leche por el problema metabólico que habíamos hablado, es lógico pensar, hay que darle progesterona. Entonces, el canal habitual, digamos, son los dispositivos con
de silicona que tienen impregnada la progesterona. Ahora, ¿qué pasa si inyectamos progesterona? Lo que ocurre es que aumenta en sangre los niveles de la hormona, obviamente, y después empiezan a bajar. En estas vacas bajan bastante rápido porque están produciendo leche, pero también la mayor limitante es la variabilidad que hay entre una vaca y otra. En algunas vacas los niveles caen muy rápido y en otras caen bastante más lento. Entonces, si nosotros pretendemos inseminar un tiempo fijo en un momento determinado, tenemos que lograr sincronizar todo el asunto reproductivo, digamos, que la progesterona baje al mismo tiempo en todos los animales, porque de lo contrario, en las que cae más temprano la progesterona, esas vacas van a entrar en celo antes y van a ovular antes, y las que caen más tarde se va a atrasar. Entonces, no hay manera de controlar eso con una progesterona inyectable. Por lo tanto, si lo que queremos es lograr una inseminación a tiempo fijo, la progesterona inyectable lamentablemente no es una solución, y por eso se inventaron los dispositivos, porque lo primero que se le ocurrió al que descubrió la progesterona hace 60 años fue inyectarla, y los dispositivos con progesterona aparecieron 30 años después de eso, a uno que se le ocurrió impregnarla en un dispositivo, en fin, hacer todo esto. Entonces, lamentablemente no es una solución. Si ustedes me preguntaran, bueno, ¿qué pasa si le damos progesterona y no la inseminamos a tiempo fijo para inducir la ovulación o ver? La verdad es que en ganado de leche es poco el efecto, porque se metaboliza de vuelta, se metaboliza muy rápido y a los 2 días ya no queda progesterona en sangre. Han intentado desarrollar progesteronas de larga acción, progesteronas Smart Progesterone. Cuando le dicen Smart es porque ya sabe que no va a funcionar. Y no hay una gran solución para eso. Gracias, Alejo. Segunda, en rodeos con niveles de anestro mayores a los del ensayo, ¿crees que tenga sentido hacer una presincro? Es buena pregunta, pero yo creo que no. Me parece que el problema en animales en rodeos con anestro más profundo o un mayor porcentaje de anestro, tenemos que tratar de mejorar obviamente la alimentación de los animales, porque ahí el problema no es solo que estamos hablando, sino que además seguramente hay problemas de subnutrición o desbalance alimenticio. Entonces me pondría más a pensar en eso que a tratar de seguir dándole. Los fármacos son buenos, pero en algún momento hay que darle de comer a la vaca también. Impecable. Y la tercera, Alejo, es en el protocolo corto, en el de 10 días, ¿qué pasa si se le da doble dosis de prostaglandina el día del retiro del dispositivo? Si damos las dos dosis juntas, la prostaglandina tiene una farmacocinética particular, tiene una vida media muy corta, porque cuando pasa por el pulmón desaparece buena parte de la prostaglandina en sangre. Casi el 90% desaparece en cada pasaje por el pulmón, entonces es muy corta la vida media de la prostaglandina. Y como el cuerpo lúteo, como decíamos, es poco sensible a la prostaglandina cuando es muy temprano el cuerpo lúteo, al día 5 en este caso, si nosotros aumentamos la dosis al doble o al triple o le damos 5 veces más, no es mucho el efecto que logramos, porque igual la vida media sigue siendo corta y el cuerpo lúteo necesita un efecto prolongado de la prostaglandina. Por ese motivo hay que dar 2 dosis separadas por algunas horas. Con la primera lo rompes un poco y con la segunda generas luteólisis. Esa es la causa. Bárbaro. ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Y tenemos 2 más, no te vayas. Son 2 cortitas. Bueno. Pero, ¿qué protocolo hormonal recomendás para el tratamiento de quistes ováricos? Nada, prácticamente. Antes, ustedes, muchos de los que están acá han vivido más tiempo que yo en la reproducción y hemos vivido las etapas de todo un poco, de la retención de placenta, de qué hacer con la retención, del estradiol, de la prostaglandina, después de no hacerle nada, de ponerle una alpargata. Hemos pasado a ponerle después lavarla con querosén. También ocurre lo mismo con el tema de los quistes foliculares o los quistes ováricos, luteales o foliculares, pero en definitiva, hoy en día, con esto, si uno aplica un protocolo de IATF, aquella vaca que tiene un quiste como aquella que no lo tiene, la tasa de preñez no cambia mucho. Entonces, demorarnos mucho con el tema de los quistes o atrasar los protocolos no tiene ningún efecto. Hay que darle GnRH, ponerle el dispositivo y seguir todo el protocolo. Muchas veces terminan ovulando un folículo, o la mayoría de las veces un folículo distinto al del quiste, y ese folículo es el que genera la preñez después. O sea que la respuesta es
Regístrenlo, está bárbaro, pero no les va a afectar mucho la tasa de preñez. Impecable. Y ahora sí, la última, Alejo. ¿Tiene sentido usar 2 dispositivos en vacas de alta producción? Esa es buena pregunta porque hay una línea de trabajo en ese sentido en Estados Unidos y en Brasil, pero con vacas de muy alta producción. Yo no lo recomendaría por un tema más bien práctico y de costo, porque los resultados no están muy claros. Es decir, en Uruguay no tenemos evidencia clara como para salir a recomendarlo. Quizás falta información. La lógica de esto es que si nosotros le ponemos el doble de progesterona a un dispositivo, si le impregnáramos con el doble, los niveles en sangre son parecidos, por lo que yo les contaba hoy. Y porque además la absorción de progesterona del dispositivo tiene que ver con la superficie de contacto del dispositivo con la mucosa vaginal. Ahora, si ponemos 2 dispositivos distintos, ahí multiplicamos por 2 la superficie del dispositivo con la mucosa. Es más razonable para que realmente haya un mayor aumento de progesterona. Pero son contradictorios los datos en cuanto a la tasa de preñez. Y como no tenemos resultados en nuestras condiciones, no podría recomendar de usar 2, porque no tengo certeza de lo que va a pasar. Así que por ahora sigamos con esto hasta que se pueda generar más información local con eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más que haya quedado pendiente en sala? No, así que gracias, Anderson. Bueno, Alejo, gracias. Ahora gracias. Sí,